Hola, bienvenidos a este video educativo sobre los elementos de la narración. Hoy exploraremos cómo estos elementos construyen una historia. Nosotras somos María y Shirley y en este video aprenderemos sobre 5 elementos de la narración. Cada una explicará una parte, así que presta mucha atención porque al finalizar realizarás una pequeña actividad donde pondrás en práctica todo lo aprendido en esta sesión, así que manos a la obra. Partiremos de que la narración puede entenderse como la evocación ordenada y detallada de una serie de sucesos reales o ficticios. Son ejemplos de narración los cuentos, las anécdotas, los chistes, las novelas y las crónicas, entre otros subgéneros narrativos de la actualidad. Ahora bien, continuamos con 3 elementos narrativos clave: los personajes, el narrador y el tiempo. Entonces, los personajes de un relato pueden representar las personas, animales o cosas. En el caso de estos dos últimos, adquieren características humanas y se comportan como personas. A través de ellos se van desarrollando los hechos y acontecimientos de una narración. Pueden ser reales o ficticios. Durante la obra, el narrador va presentando a los personajes, dando características físicas y psicológicas. De esta manera, el lector puede crearse una idea de cada uno de ellos. A continuación, se muestran algunos de los diferentes personajes que pueden aparecer dentro de un texto narrativo. Están los personajes principales y existen 2 tipos de personajes principales. Primero, los protagonistas, que su función integra la organización de los acontecimientos. Por lo tanto, son la parte que estructura la acción, conforman el núcleo en el que girarán las acciones del relato. Luego están los antagonistas, que se encargan de oponerse a las acciones del protagonista. También están los personajes secundarios. Los personajes secundarios son aquellos que apoyan o dan soporte tanto a los protagonistas como a los antagonistas. Por lo tanto, estos ayudan a completar a los personajes principales. Por ejemplo, en el cuento Caperucita Roja, Caperucita es la protagonista y el lobo es el antagonista. El narrador es la voz que cuenta la historia y no debe confundirse con la del propio autor. Puede ser la de uno de los personajes, como el narrador protagonista, la de alguien que observó los eventos o que los conoce de algún modo, sea o no que esté involucrado en ellos, como el narrador testigo, o simplemente la de una suerte de entidad que todo lo sabe y todo lo cuenta. Este es el narrador omnisciente. Dependiendo de esto, el narrador podrá contar la historia en primera persona verbal, yo, o en tercera persona verbal, él o ella. En algunos casos puede también acudir a la segunda, o sea, tú. Un ejemplo en tercera persona es el cuento Los 3 cerditos. El tiempo es el momento concreto en el que se desenvuelven los hechos narrados y la forma en la que se les ordena. En toda narración se identifican 3 tiempos diferentes. Primero está el tiempo de la historia, que es el momento en el que transcurre la historia, por ejemplo, pasado, presente o futuro. En ocasiones el narrador no especifica el tiempo, pero a través de los datos y de las descripciones, el lector puede ubicar la historia en un determinado marco temporal. Luego está el tiempo del discurso, que es la manera en la que se organizan los hechos de la narración. Puede ser lineal o presentar saltos temporales. Luego está el tiempo referencial histórico, que es el momento histórico en el que se ubica la historia, con sus cualidades culturales
y sociales que determinan la concepción del mundo de los personajes, así como también su accionar. Por ejemplo, la Alemania nazi, la Primavera de Praga y la última dictadura en Argentina. Un ejemplo más general de los tiempos es en El Principito, que la historia se narra en tiempo pasado. Ahora veamos los otros dos elementos, el espacio y la trama. El espacio es el lugar donde ocurre el relato y puede ser imaginario o real. Y es el espacio donde se sitúan los acontecimientos y se desenvuelven los personajes. Su descripción da mayor autenticidad y verosimilitud a la historia. Existen diferentes tipos de espacios narrativos. Físico, que es el escenario donde suceden los hechos. Cerrado, que es limitado y condiciona la acción de los personajes. Por ejemplo, una habitación, una cárcel o un hotel. Abierto, que es un espacio exterior amplio y no limita el accionar de los personajes. Por ejemplo, una ciudad, un país o una montaña. Social es el entorno donde se ubican los personajes. Puede ser un espacio económico, religioso, cultural o social. Psicológico, que es una atmósfera subjetiva en la que se ubican la acción y los personajes. Es un espacio que se expresa en el interior de los personajes. Por ejemplo, la angustia, la alegría, incertidumbre o tristeza. Por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, el espacio es un mundo fantástico. Por otro lado, la trama es el contenido del relato, las acciones que suceden y hacen avanzar la historia hasta su desenlace. En las narraciones extensas, como por ejemplo una novela, puede existir más de una trama. Todas las tramas deben estar vinculadas entre sí para que la historia tenga sentido. Estas se componen de inicio, desarrollo y desenlace. Un ejemplo de ello es Cenicienta, donde el conflicto surge con su madrastra y se resuelve con la zapatilla de cristal. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la narración es una forma poderosa de compartir experiencias y sumergirse en mundos fascinantes. Cada historia, ya sea un cuento o una novela, están compuestos por elementos esenciales que le dan estructura y significado. Ahora te toca a ti. Piensa en tu historia favorita, aquella que te ha cautivado o inspirado, y analiza sus elementos narrativos. ¿Quiénes son los personajes principales y cómo evolucionaron? ¿Dónde y cuándo se desarrolla la historia? ¿El tiempo transcurre de manera lineal o hay saltos temporales? Reflexiona sobre la trama y el conflicto central. Identifica al narrador y su perspectiva. Y descubre cuál es el tema o el mensaje que transmite la historia. Una vez hayas identificado estos aspectos, comparte tu análisis en un comentario en el video. Así podremos seguir explorando juntos el fascinante mundo de la narración. ¡Hasta la próxima!